Mi nombre es Miguel Calderón, vivo en Cornelius, Oregon. Mi esposa se llama María Lobato, tenemos 2 hijos, Alan y Dulce, Alan de 17 y Dulce de 12 años. Yo tengo 25 años, mi esposa tiene 19 años viniendo a la clínica y mis hijos, pues la edad que tienen, son pacientes de la clínica. Respecto a los medicamentos, antes de conocer Virginia García, las farmacias que utilizábamos eran como Fred Meyer, Target, pero eran un poquito caros o muy caros. Entonces, al tener la farmacia de la clínica, tenemos medicamentos más accesibles y pues de muy buena calidad. Entonces, ahora hay programas que la clínica tiene que pues podemos obtener medicamentos hasta gratuitos o de un precio muy bajo, que pues eso para nuestra economía pues siempre nos ayuda bastante, ya que pues tener unos medicamentos altos pues es un poquito difícil obtenerlos, y creo que es una ventaja de tener las clínicas de Virginia García. Las farmacias en la clínica son, pues ya no navegamos tanto para tener esos medicamentos que antes eran excesivos, ahora los tenemos a un precio accesible. Y mi esposa sí participa en programas que pues sus medicamentos que ella utiliza le salen pues básicamente gratis, porque pues no tiene que ningún costo, ya siendo que ella no está en el programa del estado de salud. Entonces pues por parte de mis hijos tenemos la ventaja de que ellos sí están en el programa de salud del estado, entonces sus medicamentos son gratis, pero para mí, para mi esposa, sí tenemos esa accesibilidad en la farmacia de obtener medicamentos a un buen precio o gratuitamente, gracias a los programas de gobierno que pues apoyan a la clínica y a las farmacias. Quitaran el programa 340B sería un duro golpe para la comunidad, porque estamos viviendo tiempos difíciles económicamente. Entonces, al tener que gastar más en medicamentos, sería algo que ya tendría que pensar la comunidad en reducir gastos, a lo mejor para sus alimentos o para vestir, porque tienen que comprar medicinas, que sería una prioridad comprar sus medicinas. Entonces, con planes como este, con proyectos como este, la comunidad se siente como protegida un poco, porque sabe que sus medicamentos pues van a estar a un precio accesible, están disponibles, y al no tener este apoyo, me imagino que también pues podrían hasta aumentar el estrés en las personas, y pues podría ser hasta un problema también de salud para la comunidad, no solamente económico, sino podría llevar hasta un problema de salud, porque se van a estresar porque decir, wow, no me va a alcanzar para mi medicina, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir mi tratamiento? Entonces creo que eso es en lo que afectaría quitar un programa como este o reducirlo. Bueno, llegué aquí a trabajar en la mesa directiva. Digo trabajar porque realmente no es un trabajo, es un gusto estar aquí, pero llegué hace 9 años por invitación del señor Gil Muñoz. Le gustó cómo me expresaba sobre la comunidad, que me gustaba apoyar a la comunidad, y me dijo que él pensó que a lo mejor podría hacer algo por la comunidad aquí en la clínica, y desde entonces me gustó la idea, porque sí me gusta apoyar a la comunidad, me gusta ser la voz de alguien que quizás por temor o por, no sé, no dice cosas, y me gustaría que cambiaran muchas cosas para bien. Entonces también eso es lo que me motiva a estar aquí, más que nada apoyar a la comunidad, y pues que la comunidad que se sienta valorada, que se sienta que tenemos un valor, y que pues podemos salir adelante.